miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Guillermo Páramo de la Universidad Central y Jorge Armando Rodríguez, director del CID. Tercer punto del orden del día, palabras de presentación de la nueva académica por el presidente de la institución. Para la academia es muy agradable recibir hoy como uno de sus miembros correspondientes a la doctora Alicia Puyana. Alicia es economista de la Universidad Carolingia de Praga, tiene una maestría en planeación económica en la misma universidad y un doctorado en economía en la Universidad de Oxford. En este momento es profesora investigadora de Flaxo y ha trabajado en muy importantes instituciones como profesora visitante. Ha estado en St. Anthony's College de Oxford, en London School of Economics, en Cambridge Energy Research Associates. Es miembro fundador de la World Economics Association. En Colombia estuvo investigadora en la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano del Departamento de Planeación. Fue directora de la División de Programación Industrial de Incomex. Ha sido asesora de Naciones Unidas para la Junta de Cartagena, ha sido investigadora del Colegio de México, etc. Es autora o coautora de un número muy importante de libros y artículos especializados y generales en economía, y desde hace ya, yo no sé, 30 años está fuera del país. Está fuera del país. Entonces, repito, para nosotros es muy agradable y es un honor para la academia tener a Alicia como uno de sus miembros. Entonces le doy la palabra a la doctora Alicia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Edgar. Y agradezco a ustedes muy especialmente también su presencia y acompañarme en este momento que para mí es especialmente emocionante, no solo por la compañía aquí, sino porque Edgar, en el Departamento Nacional de Planeación, en la Unidad de Estudios Regionales, la Unidad de Desarrollo Regional y Urbano, trabajamos con una calculadora Borgen donada por la AID, que tenía un rollito de papel blanco, y allí tratábamos de hacer el modelo de regionalización, cambiar algunos aspectos de la Constitución para permitir esa nueva programación. Edgar y Julio Mendoza, Jaime Cepeda, Víctor Orante me recibieron muy bien, en un ambiente muy especial y amable en el trabajo. Entonces, desde ese entonces hasta hoy, muchas cosas han cambiado. No solamente que desapareció la Borgen y quizá los computadores no son donados, no son comprados. Pero bueno, no solo eso han cambiado muchas otras cosas y yo quiero referirme a alguna de ellas. Es decir, ha cambiado mucho la percepción de la sociedad, de las políticas económicas y de la economía como ciencia social. Y cuando Edgar hablaba en el orden del día, economía con mayúscula me refiero a teoría económica y economía con minúscula al desarrollo de las economías nacional e internacional. La crisis que desde finales del 2007 experimenta la economía mundial ha sacudido a fondo los paradigmas que sostuvieron las políticas económicas y el quehacer político de los últimos 30 años. Hoy se cuestiona el alcance del mercado para desatar el crecimiento sostenido y sustentable política, social y ambientalmente, ya que para ser sustentable el crecimiento ha de ser incluyente, capaz de reducir la desigualdad y la pobreza, extender los derechos ciudadanos universales y propiciar el uso racional de los factores. La crisis puso en tela de juicio los efectos democratizantes del mercado y la solidez de la macroeconomía hincada en los supuestos de la teoría clásica y neoclásica y sometida a los fundamentos de la microeconomía. Y, muy importante,
reta las pretendidas credenciales de la economía como ciencia exacta, políticamente neutral y con capacidad de predecir. Quizá uno de los pocos, si no el único efecto positivo de esta crisis sea el retorno de la economía al campo de las ciencias sociales. Este regreso es particularmente necesario para la macroeconomía, en la cual es muy difícil, casi imposible deslindar la teoría económica de la política. Hay preocupación sobre el futuro del capitalismo, de que se revierta la liberalización de los mercados y retorne al populismo, vapuleado cuando brota en los países en desarrollo y tolerado cuando se aplica en los desarrollados. Se oculta que las medidas de austeridad sean un paso más en el desmonte del estado de bienestar, tal a que elimina derechos ciudadanos a cambio de la oportunidad de obtener créditos para satisfacer las necesidades básicas o adquirir bienes públicos. Varias iniciativas se pusieron en marcha para estudiar las causas de esta crisis que no cesa. Cuando en visita a la London School of Economics en perdonen ustedes, esto está desordenado. La reina Isabel exclamara: esto es horrible, ¿por qué nadie lo vio llegar? Entonces se puso en marcha un arsenal de criterios, ideas, opiniones y declaraciones para tratar de explicar la crisis. Tanto los economistas como los políticos y los medios de comunicación se sumaron a esa búsqueda de respuestas. ¿Qué produjo todo este debate? No hubo una respuesta adecuada, pero sí quedó en claro que el andamiaje financiero internacional estaba tambaleándose. ¿Se irá a componer ese andamiaje? ¿Quién sabe? Pero ni Europa ni los Estados Unidos salen de la crisis, ni el poder de las grandes instituciones financieras se debilita o eso parece. Caen gobiernos y se empobrece la población, pero se mantiene la ortodoxia liberal que condujo a este lugar. Sin embargo, sería inexacto, quizá falaz, pretender que nadie vio llegar la crisis. Muchos la otearon y echaron a vuelo las campanas de alerta. Esas voces fueron ignoradas por los portadores del pensamiento económico políticamente correcto en ejercicio de intolerancia a la ortodoxia. Intolerancia a la cual, dicho sea de paso, Colombia no escapó, como bien lo saben miembros de esta academia. El limitar la teoría macroeconómica a modelar solo lo que se puede sostener con los fundamentos microeconómicos del agente representativo condujo al predominio de la economía sobre la teoría, de la econometría sobre la teoría económica y a desviaciones en su enseñanza que despertaron inquietud años antes de la actual crisis. Ya en 1988, la American Economic Association formó una comisión para valorar los programas de posgrado en teoría económica en las universidades estadounidenses y para examinar el tipo de egresados con títulos de doctor. En su reporte, la comisión lamentó constatar que la economía había devenido en una rama de las matemáticas aplicadas, desvinculada del mundo de los eventos y las instituciones reales. Según la comisión, y cito, los programas de posgrado estadounidenses producen generaciones de economistas idiosovants muy duchos en técnicas pero inocentes en los hechos económicos. Las mayores carencias en enseñar historia, filosofía, geografía, instituciones y, por supuesto, poca teoría económica y no leer los clásicos. Los programas no se modificaron, o lo hicieron intensificando los defectos señalados por la comisión, a tal punto que en septiembre del año 2000, los estudiantes de economía de la Escuela Superior de Francia protestaron contra la excesiva formalización matemática en la enseñanza de teoría económica, no por rechazo o miedo a las matemáticas, sino por la esquizofrenia creada al entronizar el modelaje como el fin último de la teoría a espaldas de la realidad. En sana postura invocaron el fin de la hegemonía de la teoría no clásica y el retorno al pluralismo que considere y analice la realidad concreta.
Movimientos similares se pusieron en marcha en muchos países. No parece, sin embargo, que se haya avanzado mucho en esa ruta, no al menos en los Estados Unidos o en el Reino Unido. Simon Gray, de la London School of Economics, lamenta la depresión que le invade al escuchar a brillantes estudiantes decir que no exploran los problemas de la vida real, pues no son claros los fundamentos microeconómicos. En este ensayo discuto y les propongo a ustedes la discusión de los cambios sufridos por la teoría económica en las últimas décadas y por los paradigmas que fueron la base para los modelos de las políticas de desarrollo. Y trato finalmente la relación de la economía con otras ciencias sociales, de los clásicos a los neoclásicos. ¿Y la teoría económica para qué? Las explicaciones de las raíces de la crisis financiera global más aceptadas señalan dos procesos que se retroalimentan constantemente. En primer lugar, las transformaciones de la economía, de la teoría económica, desde el fin de la guerra mundial y, en segundo término, la entronización como teoría dominante de la escuela neoclásica y el abandono del pluralismo analítico. Mientras la economía transitó de la edad de oro del capitalismo de la posguerra a la gran moderación de postcrisis de la deuda y de allí a la gran recesión de hoy, la teoría económica y la teoría macroeconómica adoptaron las metáforas de la física y las aplicaron a la sociedad bajo los principios de competencia perfecta, irracionalidad e información completas. La teoría económica, a partir de Smith y Ricardo, se basa en las metáforas de la física, en la idealización de los mercados y en la reducción del comportamiento del individuo al racionalismo egoísta plenamente predecible. En estas metáforas, la sociedad como el universo está regida por la mano invisible, la que en el universo mantiene el cosmos en orden y luego de cataclismos restaura el equilibrio. Las fases de la luna, o los eclipses, o los monzones se repiten y ninguna acción del hombre puede evitarlos, así pueda predecirlos. En la economía, la mano invisible, dice la teoría, conserva el equilibrio y cuando se rompe lo restaura a un costo mínimo, menor en todo caso al que se tendría si manos visibles intervinieran. Se debe a Paul Samuelson la propuesta de que, con el fin de ascender del reino de la historia al de la ciencia, la teoría económica debía adoptar el método de las ciencias naturales y construir axiomas ergódicos, según los cuales el futuro económico está predeterminado por un proceso estocástico ergódico, y el oficio de los economistas debe reducirse a calcular las distribuciones probabilísticas de los precios y del producto futuros. Los eventos económicos se repiten inexorablemente en una trayectoria conocible, y a partir de hechos pasados y sin contemplación de las condiciones iniciales, es factible predecirlos y responder a estos, evitando de todas maneras alterar su curso. Este proceso asegura que, una vez los actores económicos, movidos por su interés individual, tengan la información confiable sobre el futuro, invertirán correctamente en las actividades que den los retornos más elevados y garantizarán la prosperidad global. Muchos autores, entre ellos Lucas, Stiglitz, Mann y Friedman, basaron en estos axiomas sus aportes teóricos, consagraron este método como el único científico en la investigación económica y como base de toda política pública. Esta fue la respuesta intelectual de los economistas para satisfacer la demanda de seguridad y garantía y certeza que demandaban los espíritus animales, sin los cuales el capitalismo no se sostiene. Los modelos ergódicos elevaron la economía al rango de las ciencias naturales y vistieron a ciertos economistas con el nuevo traje del emperador, con la neutralidad política, y convirtieron sus propuestas en axiomas irrefutables, más allá de todo contexto social, político, histórico. En 1982, en su conferencia de aceptación del Premio Nobel, Stigler explora la sociología de los economistas como actores de poder y los responsabiliza del estancamiento que padece el conocimiento en teoría económica al haber abandonado el método científico de comprobar las teorías con la realidad. Y así, dice Stigler, los buenos economistas ya no son aquellos que están en lo correcto, sino los que influyen en la profesión, en su conjunto, para lo cual
y dado que es más fácil vender nuevas ideas que nuevos productos, aplican las técnicas de persuasión del vendedor callejero, repetición, afirmaciones exageradas y énfasis desproporcionados. Y así devienen, añade Stigler, de estudiosos y teóricos en predicadores. Esta metamorfosis de la teoría económica, como la apuntó Galbraith en 1974, no corresponde únicamente a la necesidad de reducir el riesgo, sino a la pretensión de subordinar el Estado y la sociedad a los dictámenes del mercado y a rechazar toda herejía en cualquier forma organizada, es decir, cualquier cosa que pareciese amenazar la santidad de la propiedad, de los beneficios, la política arancelaria adecuada, el presupuesto equilibrado, o que implicase simpatía hacia los sindicatos, la propiedad pública, la regulación pública o los pobres. Y añade que al excluir del análisis el poder político y convertir la teoría económica en una disciplina no política, la teoría neoclásica destruye su relación con el mundo real. La teoría económica, al distanciarse de los problemas del mundo real, se limita, dice Calvert, a proponer modelos que nada explican, de sugerir medidas equivocadas. En este tipo de propuestas se inscriben las dos más consolidadas, por ejemplo, sobre el calentamiento global, la que prioriza la adaptación, es decir, que no hay que intervenir, que es el curso normal del planeta y que la humanidad se ha ajustado a sus cambios. Y también la que, si bien acepta la necesidad de revertir el calentamiento, centra las soluciones en el mercado. En los años 70 la ciencia económica se sumergió en el gran proyecto de asimilar la macroeconomía a la microeconomía, lo que implica que a partir del estudio del comportamiento de los individuos es científico analizar y factible resolver los problemas relacionados con el crecimiento, la inflación, los ciclos económicos, los choques externos, el desempleo, la concentración del ingreso. En este esfuerzo los economistas, armados esta vez con las metáforas de la física y con el gran arsenal de largas series de tiempo para universos muy amplios, varias decenas de países, múltiples variables y excelentes máquinas y paquetes estadísticos, trataron, al igual que los físicos, de encontrar una ley, la ley universal que lo explicara todo. Pero solo una teoría podía explicarlo todo, la basada en la información completa, la racionalidad del actor económico y la eficiencia del mercado. Cualquier otra tendría que dar cuenta de las imperfecciones del mercado, las economías de escala, las faltas de información y la irracionalidad de los actores. Dar cuenta de estas fallas implicaría la libre competencia y los mercados perfectos. Así, la teoría macroeconómica abandonó la complejidad del mundo real, como los retornos crecientes a escala o el papel de la historia y de las instituciones como creaciones históricas, variables difíciles de modelar en ese entonces, y se alejó de los senderos explorados por los pioneros de la economía del desarrollo, Friedrich, Portado, Singer y tantos más, y también por la escuela estructuralista. La economía ortodoxa evolucionó en el marco de la competencia perfecta. Los retornos decrecientes tomó como realidad la simplificación que se podía modelar y, como lo sugirió Krugman, retrocedió a la edad media de la macroeconomía, al relegar al olvido los avances de los años 30 y 40. En este derrotero sacrificó el método científico en aras de la elegancia y poco a poco el economista se preocupó más por tener impacto que por investigar. Las enseñanzas olvidadas. La economía moderna ha tenido tres eventos que cambiaron la manera de hacer las cosas. Marcaron el fin de tres grandes eras del pensamiento económico y revelaron que los paradigmas teóricos ni son eternos ni inmutables. En todo momento coexisten más de una teoría y varias perspectivas se pueden aplicar para explicar un mismo hecho, si bien y por diversos motivos no todos estos son de carácter económico y solo una teoría se impone sobre el resto. El desgaste producido por los enfoques alternativos cobra fuerza en las crisis y obliga a enfrentar las limitaciones del paradigma central.
El primer evento fue la crisis de los años 30, la Gran Depresión, que marcó el fin de una etapa de crecimiento del producto acelerado, del comercio y del avance tecnológico. El segundo fue la estanflación de mediados de los años 70 que condujo a la crisis de la deuda, con la cual terminó la edad de oro del capitalismo. Y el tercero, el gran choque de los mercados de valores del año 2008, conducente a la gran recesión y que diera el puntillazo final a la gran moderación. De la Gran Depresión. La Gran Depresión acabó con la ley de Sari, el predicamento de que todo lo producido se vende, y con la fe en la capacidad del mercado de regular la economía y realizar los ajustes necesarios para resolver los ciclos. El colapso del mercado de valores de 1929, el estancamiento económico y la caída de la demanda hicieron evidente la necesidad de la intervención estatal para tratar las externalidades y mantener un mínimo de demanda efectiva. Keynes comprendió que la crisis representaba algo más que un episodio y señaló que para funcionar bien el sistema capitalista necesita una agencia, el Estado, que cual guardián del sistema actúe aún imprimiendo dinero e invirtiendo para mantener empleo y sostener la demanda. Fue especialmente crítico hacia el sector financiero por su propensión a la especulación de corto plazo. Uno de los aportes más importantes de Keynes fue rechazar el método ergódico en la teoría económica clásica al plantear que los axiomas de esta escuela son aplicables solamente a casos específicos en condiciones exactas y no a todas las condiciones de la economía contemporánea de la época, y concluyó que de conclusiones no aplicables se pueden derivar resultados negativos. Los axiomas ergódicos conducirían a calificar las experiencias de hoy de China, India o algunos países de América Latina y de Asia como desviaciones temporales de la trayectoria normal del capitalismo, a la cual tarde o temprano deberán ajustarse. Ayer como hoy, no faltaron economistas que vieran la crisis como la gran oportunidad del capitalismo y, aplicando la parábola de los vidrios rotos, enfatizaron los beneficios de la destrucción, sus efectos constructivos, y minimizaron o ignoraron sus costos económicos y sociales para enfatizar que toda acción anticíclica causa más daño que la crisis misma. Cualquier parecido con las actuales propuestas de austeridad europea y de los Estados Unidos y de Colombia, como lo sugiere Eduardo Sarmiento en sus recientes libros y en sus contribuciones en El Espectador, son mucho más que meras coincidencias. Una lección que no se quiere recordar hoy es que al retirar prematuramente los estímulos del New Deal, la economía estadounidense volvió a hundirse en la crisis y solo se recuperó con el gasto militar de la Segunda Guerra Mundial. La estanflación y el fin de la edad de oro del capitalismo. Los supuestos keynesianos dominaron el pensamiento económico y la acción política, al menos desde el fin de la Guerra Mundial hasta iniciados los años 70, etapa denominada la Edad de Oro del capitalismo, en la cual todos los países desarrollados y en desarrollo crecieron a tasas no recordadas. Este crecimiento presionó las fuentes de materias primas, de recursos naturales y aceleró la inflación. El agotamiento de los recursos naturales apareció en el panorama intelectual y político con el Club de Roma y la OPEP. La estanflación de inicios de los años 70 abrió el camino a las propuestas que rechazaban a Keynes, especialmente el reconocimiento de la demanda como causa de las crisis y toda idea de aplicar políticas activas de empleo vía gasto público para mantener la actividad económica. A partir de los años 70 retornaron muchos elementos de la teoría económica clásica, esta vez con menor complejidad analítica y mayor sofisticación instrumental, centrados ya no en el crecimiento sino en la estabilidad de los precios y del producto, y legitimaron los fundamentos microeconómicos para el análisis macroeconómico. Los supuestos de racionalidad individual y de eficiencia de los mercados se incorporaron plenamente a los modelos econométricos. El individuo representativo se convirtió en el actor principal. La inflación de fines de los años 70 y los choques petroleros de los 70 impulsaron los modelos de equilibrio general.
Debido a los supuestos de racionalidad e información completa, la política económica se tildó de ineficaz para disminuir el desempleo, ya que los individuos conocen el mercado, saben y anticipan que el aumento del gasto público genera inflación y en consecuencia ajustan precios y salarios, lo cual impide, incluso en el corto plazo, el descenso del desempleo. Con estas premisas se definió el desempleo como una decisión voluntaria de individuos racionales e informados. Y, como afirma Krugman, de esta premisa resultaría que el desempleo masivo de los años 30 o el actual de España, 25% de la población económicamente activa, sería una gran vacación colectiva. A la inflación de los años 70 y la crisis de la deuda siguieron los costos de la década perdida por la severidad de los ajustes y porque las reformas estructurales de los 80 y 90 no fueron suficientemente estructurales, según dice Michael Lipton, pues se eliminaron solamente las restricciones al mercado provenientes de las acciones del Estado y mantuvieron intacta la supresión de los intercambios provenientes de la acción del sector privado y derivados de la concentración del capital, de la producción, del conocimiento y del comercio. El choque de los mercados de valores o los peligros de la estabilidad económica. La liberalización de la economía, esto es el retiro del Estado del manejo económico en respuesta a la crisis de la deuda y la inflación, marcó las rutas que seguirían la teoría económica, la política económica y los fundamentos de organización social. Por una parte, entronizó plenamente en la teoría y la política macroeconómica los axiomas ergódicos neoclásicos mencionados, y por la otra, encumbró el mercado y el individualismo como los rectores de toda acción social. La práctica económica y la política se centraron en la ideología ultraliberal resumida en la frase de Margaret Thatcher: la sociedad no existe, solo hay individuos, hombres y mujeres y familias. Lejos de ser un proyecto estrictamente técnico que afectara solamente la economía, el cambio de modelo trastocó la estructura del poder político y la distribución del excedente económico y transformó las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre el capital y el trabajo y al interior de estos y entre los grupos sociales. Al redefinir las fronteras del Estado, eligió la rentabilidad del capital como el eje rector de la economía y la eficiencia y la competitividad como criterios políticos centrales, a los cuales se otorgó preeminencia sobre equidad. Y, afirma Stiglitz, abandonó el principio de que eficiencia y equidad forman una unidad y que como tal deben ser el tema de la economía política y objeto de discusión de las democracias, y no si en democracia el mercado asegura o no la eficiencia paretiana. La equidad fue reducida a medidas residuales, fuera de las políticas económicas, para compensar algunos estragos que a la equidad impone la preferencia a la eficiencia. Con este modelo se entró en la gran moderación, el periodo que va desde inicios de los años 80 hasta el 2007, periodo de baja inflación y recesiones moderadas, si se hace caso omiso a las crisis en Estados Unidos a mediados de los años 80, las varias en México 1982, 1994, 2007, las posteriores del sureste asiático y las de Colombia y Argentina. La gran moderación, concepto legitimado por Ben Bernanke en el año 2004, se refiere a la reducción de la inestabilidad de los precios y del producto y fue blandido como la confirmación empírica del éxito del liberalismo y del poder del mercado para definir la óptima ubicación de factores. Para Bernanke, la restricción monetaria y la independencia de los bancos centrales fueron la causa central de la estabilidad. Desechó las de carácter político y estructural: dinero fácil, mercados desregulados, monedas revaluadas, importaciones baratas y menores choques externos. La gran moderación permitió al gran economista Lucas declarar resuelto una vez por todas y por mucho tiempo el tema central de la teoría macroeconómica: el manejo o la prevención de los ciclos económicos.
Así, Lucas redujo el papel de la macroeconomía a definir los estímulos apropiados para inducir a los individuos a trabajar más y consumir menos y ahorrar mucho. Estos estímulos son bajos impuestos, gasto público moderado, ya que según Lucas, los beneficios del bienestar derivables de las mejores políticas fiscales de oferta de largo plazo superan en mucho los beneficios de manejo de corto plazo de la demanda. Domada la inflación, el riesgo se ha eliminado, pues, por efecto de la disponibilidad de datos y de modelos complejos, los mercados son eficientes y dan los precios correctos. Mercados eficientes y precios correctos fueron los paradigmas teóricos que avalaron la desregulación de los mercados financieros y de bienes, orientaron las privatizaciones y santificaron las megafusiones de todo tipo de empresas. Todo parecía bien, o así se presentaba, hasta que el estallido de la burbuja inmobiliaria enterrara en el año 2007 y 2008 la gran moderación. Varios economistas llamaron la atención sobre los peligros que estos axiomas encarnaban, muchos usando estadísticas simples pero reveladoras. El más claro fue Minsky, y en el 2008, según el cual los largos periodos de estabilidad inducen a tomar mayores riesgos y a tasas de rentabilidad superiores, los cuales conducen fatalmente a sistemas Ponzi, como los de Madoff o Stanford y nuestra criolla pirámide de la hormiga. Para Minsky, la inestabilidad es intrínseca al sistema financiero capitalista, por lo cual, en lugar de menos, se requiere más regulación y mejor y más afinado control. Minsky contradijo a Greenspan, quien aseguró: las tecnologías de información han expandido de tal manera los mercados que los gobiernos, aún los incrédulos, no tienen otra alternativa que desregular. Los mercados financieros mundiales hoy son, sin duda, más eficientes que nunca. La crisis fue prevista, era evitable y solo la indiferencia o la ligereza le impidieron, como concluye el informe de la Comisión para investigar la crisis financiera instituida por el Congreso de los Estados Unidos. La crisis ha sido larga y profunda para los estándares de la segunda posguerra y no es claro todavía cuáles axiomas se desacreditarán, ya que, si bien se cuestionan varios, la resistencia al cambio es poderosa. En su comparecencia ante el Congreso estadounidense para explicar la crisis financiera, Greenspan declaró que habían colapsado las bases intelectuales sobre las cuales se edificaron las políticas macroeconómicas de la gran moderación, pues los modelos no valoraron suficientemente el riesgo. No obstante, 18 meses más tarde, en su presentación ante la Comisión para investigar la crisis, si bien señaló como las causas inmediatas la proliferación global de los títulos tóxicos de crédito, exoneró de toda culpa su política de dinero barato y de regulación, al señalar entre las causas raizales de la crisis el colapso del comunismo, que al instaurar el dominio del capitalismo y de la economía de mercado en todo el orbe, expuso a los Estados Unidos a la competencia con países de menores costos que ahorran demasiado y gastan muy poco, especialmente China y otros asiáticos. En el mismo foro, Stiglitz afirmó que las causas y los actores responsables de la crisis fueron los bancos, los fondos financieros, las agencias controladoras y los gobiernos al no cumplir su deber de proteger a los ciudadanos. Están muertas las metáforas de la crisis, de la física. A casi un quinquenio del estallido de la crisis, podemos preguntarnos si se vislumbra un nuevo modelo económico o al menos una nueva arquitectura financiera internacional. Como muchos esperaron, por ejemplo, Campo en su libro del 2010, o si la razón la tiene John Keegan, quien en el 2010 afirmara: algunas ideas sobreviven porque son útiles, otras mueren y se olvidan, otras son difíciles de eliminar, incluso cuando se ha demostrado que son erróneas y peligrosas. No están ni vivas ni muertas, son muertos vivientes, ideas zombie. Estas ideas siguen vigentes entre académicos, políticos y administradores públicos,
aunque se haya demostrado fehacientemente su nula capacidad explicativa o sus erróneas predicciones económicas y sus tóxicas recetas, como lo demuestra la crisis financiera del euro y la más reciente de Chipre. En mi opinión, las principales ideas de la escuela neoclásica hoy en escrutinio son: solo el tiempo dirá cuáles prevalecerán, si aquellas que se ajustan al rigor científico o las que velen por la elegancia de los modelos y por el status quo. Algunos proponen enterrar la tasa natural de desempleo, cuya difícil o imposible demostración es dudosa guía de política económica. Este supuesto ha legitimado las elevadas tasas de desempleo o de empleo informal de las estrategias centradas en el crecimiento del PIB con baja inflación y rechaza las políticas para contrarrestar el elevado y prolongado desempleo que vemos hoy. Se cuestiona el retorno automático del mercado laboral al preempleo y propone aceptar como normales la recuperación sin empleo y el crecimiento sin empleo. Otro enfoque propone cuestionar más aún los mercados eficientes. Esta hipótesis, que parte de la concepción de que el futuro está predeterminado, elimina constantemente la interacción reflexiva entre los agentes que intervienen en el mercado, especialmente en el financiero, e ignora los efectos de esa interacción recíproca. Ignora pues que lo que la gente piense hoy del mercado puede afectar y alterar su evolución futura. Otros señalan como uno de los más notables errores en la historia del pensamiento económico, ya que los agentes económicos no son perfectamente racionales, suelen tener momentos de optimismo que los conducen a exuberancias irracionales, seguidas de pesimismo y retiro del mercado, y actúan en tropel, ya que en los mercados tanto el optimismo como el pánico son contagiosos. Si bien es difícil predecir los precios, de ello no se deriva que necesariamente los que dicta el mercado sean correctos. Greenspan, en su comparecencia ante el Congreso en el 2008, señaló esta hipótesis, la de los mercados perfectos, como la causa de la crisis. La culpa de economistas como Greenspan y Bernanke, gestores de políticas públicas que afectan a todo el mundo, es haber rechazado inclusive la posibilidad de que hubiera una burbuja inmobiliaria o que de existir esta pudiera explotar, ya que según ellos el mercado se encargaría de desinflarla oportuna y suavemente. La crisis también puso en cuestión el supuesto de información completa sobre los productos, los precios, el riesgo, y que la crisis de las hipotecas y de las burbujas especulativas no hubiera sido posible si todos los inversionistas fueran totalmente racionales. Pero serían super seres con la capacidad de conocer los cientos de miles de datos sobre precios y utilidades para tomar decisiones óptimas. La crítica más seria se relaciona con el resultado de las políticas públicas, precisamente cuando se trata de la asignación de bienes públicos, ya que se parte de una definición estrecha de objetivos sociales, como lo dice el óptimo de Pareto, también en crisis. El mercado puede no asignar eficientemente los recursos y no garantizar un equilibrio estable. Esto es una situación en la que haya un consenso absoluto. Hay bienes que no se pueden poner en el mercado, como la vida humana, o que son moralmente inaceptables, como la esclavitud, la trata de personas. Por otra parte, las políticas públicas siempre benefician a unos y en detrimento de otros, en función de los intereses que persiguen los grupos dominantes. De ahí que el óptimo de Pareto muy pocas veces se cumpla, que no todos se beneficiaron y muchos perdieron con la liberalización económica. Es evidente de la reconcentración del ingreso ocurrida en todo el orbe en las 3 últimas décadas, negando las promesas macroeconómicas neoclásicas del Botero, la derrama que garantizaría el mayor bienestar para todos si el PIB crecía. Algo no funcionó y obstruyó las cañerías, y así el 1% de los estadounidenses se apropió del 93% de los ingresos adicionales generados en 2010 en comparación con el 2009, y el ingreso promedio de un trabajador de tiempo completo es menor de lo que era hace más de 4 décadas. Según Stiglitz, nuevamente, el 1% de los estadounidenses concentra el poder de influir
y logra la definición y la sanción de leyes, regulaciones y políticas que los favorecen. Políticas sociales versus políticas económicas. A partir de las anteriores dudas se ha fortalecido la discusión sobre la relación entre políticas económicas y políticas sociales. Al definir el crecimiento como el objetivo final de toda política económica, subsume a este todas las demás. La definición de desarrollo y de política social aceptada desde los años 70 se basa en esta subordinación y consagra el crecimiento del PIB como el objetivo primordial de la teoría económica y la preocupación de la política económica. De instrumento, el crecimiento deviene en fin, como se deduce de la definición de desarrollo social del Banco Mundial. Concebimos el desarrollo social como el complemento natural del desarrollo económico, tanto por su valor intrínseco como instrumental. Así, la política social se reduce a un complemento de la política económica, que no puede afectar ni su esencia ni su naturaleza. Y, por ejemplo, los programas de pobreza se han de limitar a aliviar los efectos más agresivos del modelo de crecimiento, ya que estos pueden conducir al desencanto, o con la democracia, o con la globalización, o con ambos, y a conflictos sociales de diversa intensidad, o a resultados electorales imprevistos y a gobiernos populistas con programas distributivos no aceptables. Independizar la política social de la política económica tiene sus orígenes en la separación de la teoría económica en positiva y normativa, y lleva al falso planteamiento de que los objetivos sociales y los económicos sean independientes y contradictorios unos de otros. No hay objetivos económicos sin efectos sociales y viceversa. Forman una unidad indisoluble. La política cambiaria, por ejemplo, tiene efectos distributivos claros. La revaluación es un subsidio a las importaciones y afecta la estructura de producción entre bienes importables y exportables y la del mercado laboral. Es un subsidio a los que tienen deudas y gastos en dólares y un impuesto a las remesas. La contención de la inflación afecta el empleo y los ingresos laborales. La inversión en educación o en salud cambia la fuerza laboral, su dinámica, su productividad y el crecimiento económico. Finalmente, se debate la relación entre la teoría económica y las demás ciencias sociales. Por la supuesta superioridad científica de la economía, se pondera que las demás ciencias sociales adopten los axiomas económicos que hoy se cuestionan. Los mercados perfectos y las expectativas racionales invadieron el estudio de las instituciones, la historia económica y los levantamientos políticos y del narcotráfico. El estudio e interpretación de las instituciones también los adopta para proponer la tercera ola de las reformas estructurales, y es evidente en estudios sobre la racionalidad del electorado y en los programas de transferencias focalizadas. En estos programas se asume que los pobres son seres racionales y que como tales responderán correctamente a los estímulos y a las sanciones burocráticamente establecidos. Una vez dotados con educación y salud básica, los niños de hogares en pobreza extrema serán individuos dotados de las habilidades y del conocimiento suficientes para competir y triunfar en mercados supuestamente perfectos, en sociedades imaginariamente meritocráticas. La sociedad ya ha cumplido con su compromiso, la responsabilidad es ahora del individuo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu importante disertación. Sexto punto, toma de juramento y entrega del diploma. Doctora Alicia, comenta usted bien diferente los aspectos de las ciencias económicas, especialmente en lo relacionado con la ciencia y desarrollo de la economía nacional y el desarrollo económico colombiano. Eso fue en la sociedad de la economía Entonces, Constancia, ingreso a la academia, la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos
que concurren en la señora Alicia Julián Mutis y a su contribución al pensamiento económico colombiano ha tenido la de nombrarla su individuo correspondiente, y para que conste les pide el presente diploma. Bogotá, 16 de abril de 2013, Manuel Ramírez Gómez, presidente del Guerrero Rodríguez.